¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast La Videollamada. Y bueno, pues estamos aquí en otro episodio, muy contentos de tener con nosotros al Shihan Juan Carlos Alvarado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, José Al. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo compartiendo algunas ideas, algunas reflexiones. No, pues encantados nosotros. Este es un podcast donde hablamos principalmente de creatividad, de disciplina artística, deportiva. Y bueno, pues hoy también tocaremos un poquito el tema, te preguntaremos sobre liderazgo, porque el Shihan, aparte de ser artista marcial, tiene una carrera en ingeniería de computacional y varios estudios y doctorados en lo que es liderazgo. Entonces, pues vamos a tratar de exprimir todo ese conocimiento lo más que se pueda en esta charla y te recomiendo mucho que también lo sigas en sus redes sociales, que como siempre te vamos a compartir aquí en la descripción del podcast. Pues bienvenido Juan Carlos. Primero que nada, como bien ya introduje, sabemos que eres artista marcial, específicamente karateca. Me gustaría un poquito que le explicaras a nuestra audiencia qué es el karate bajo a tu rama, bajo tu linaje, bajo tu percepción, puesto que a lo mejor ahorita el público pues lo tiene un poquito en boga por Cobra Kai, Karate Kid, pero realmente tal vez no sabe distinguir entre karate y tal vez otra disciplina marcial. ¿Qué es el karate, Juan Carlos? Bien, Karate Do es una disciplina que pues recientemente se clasifica o va más hacia el lado deportivo o se percibe así, pero que realmente puede entrar fácilmente en el área del arte, en el área de la formación también. Entonces, Karate Do es una disciplina formativa a través de la práctica del arte de la defensa para poder desarrollar el carácter, para poder formar, para poder incidir directamente en las dimensiones del ser humano y obtener la mejor versión de este a través de esas dimensiones. Eso es el Karate Do. Y el Karate Do surgió ya desde hace mucho tiempo en el antiguo Japón, particularmente en la isla de Okinawa, en donde originalmente esa isla era independiente, sin embargo fue invadida por China y posteriormente Japón no quiso dejarse ahí, dijo, no, 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 está más cerca de nosotros, no vamos a dejar que China la invada ni que le des impuestos o que le pagues tributo a China. ¿Sabes qué? Isla de Okinawa, nos vas a pagar tributo hacia nosotros. En ese entonces la isla Okay. de Okinawa pues contemplaba todo el archipiélago que es Ryukyu y pues Ajá. su isla principal es Okinawa y durante mucho tiempo entonces estuvo pagando tributo tanto a China como a Japón. Es una zona muy pacífica y dentro de su filosofía y dentro de sus políticas estaba la prohibición de armas, principalmente influenciada por el shintoísmo y entonces era muy, muy pacifista. No se permitía el uso de armas. Ellos entonces se vieron en la necesidad de desarrollar ciertas técnicas sin el uso de armas y decían, pues tenemos estas técnicas o jutsu, así se le conocía, o el té, Ok. la mano de cierta provincia, la mano de Naja, la mano de Churi, y posteriormente ya evolucionó el término a karate, que precisamente tiene esa misma filosofía, mano vacía, té, mano, cara, vacío, sin el uso de armas. Y posteriormente, ya que formó parte de Japón, y Japón siendo un país muy perfeccionista, teniendo una cultura muy perfeccionista, empezó a darle un sentido todavía más profundo a este arte marcial, llevarlo hasta el límite de la perfección y le sumó el parámetro do o camino, que influye el camino de nuestra vida, el transitar nosotros mismos sin el uso de ayuda externa más que nuestras herramientas propias, ya no nada más las corporales, sino mente, espíritu, el esfuerzo propio para poder salir adelante. Y eso es precisamente el forjar el carácter. Entonces, realmente podemos percibir que karate es una forma de vivir más allá de una actividad
exclusivamente deportiva o exclusivamente marcial por el do, podemos decir que también es una forma de vida, ¿no? Sí, es una forma de vida que se debe manifestar como un paradigma en cualquier otra disciplina, profesión, área del conocimiento. Es decir, tú te pones tus lentes de Karate Do y observas simplemente el manejar, el salir a la calle, disfrutar de la naturaleza, el platicar con alguna persona, el, el observar alguna serie, algún programa de televisión, el leer un libro, tienes esos ojos de karateca y no solamente con el hecho de que vas a tirar una patada o un golpe, sino con esa profundidad filosófica y que realmente entre más lo estudias empiezas a hacer analogías con otras filosofías que surgieron en Grecia, que surgieron en Roma, que tienen algunas otras culturas y realmente tienen analogías muy, muy interesantes y comunes. Es muy interesante esto que nos platicas. Eh, y quiero abordar un poquito más la parte del camino, ¿no? Del Embusen, enfocado un poquito hacia el liderazgo, porque sabemos que también tienes bueno, especialidad en esta área, ¿no? Que ahora es un área muy popular, tal vez para nuestros amigos que están emprendiendo, siendo emprendedores. Bueno, has dado conferencias de karate interrelacionado con el liderazgo, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona el karate con el ser un líder, ¿no? ¿Cómo lo relacionas tú? Mira, José, yo creo que vamos por partes. En primer lugar, entender qué es el liderazgo. Y el liderazgo, más que influenciar con otras personas o influenciar para que otras personas logren cierto objetivo en común, es mediante tu testimonio personal lograr no una motivación, sino una inspiración y movilizar voluntades para lograr ese objetivo, pero ese objetivo tiene que estar inclinado hacia el bien. Ok. Entonces aquí tenemos dos orígenes, un origen epistemológico y otro origen, o una visión epistemológica y una visión axiológica. La epistemológica nos dice que todo aquel conocimiento que tengamos, aquella acción que emprendemos debe estar fundamentada, debe estar bien sustentada y bien estudiada. Y la parte axiológica nos da los valores, es decir, qué es el bien o diferenciar ese bien del mal, qué es lo que te va a dar a ti valor, le va a dar valor a la sociedad, le va a dar valor a las otras personas, no nada más un valor económico, sino en sí lo más cercano a ese valor moral, lo más cercano a lo ético. Por lo tanto, el liderazgo es esa movilización de voluntades o el lograr esa movilización de voluntades para lograr ciertos resultados y que en su camino, en ese proceso, fíjate, ahí está la primera relación, en el camino, en el Ok. proceso, también tú derrames beneficios, no nada más para ti, ni para los seguidores, para esas voluntades, sino para terceras personas. Cuando tú logras el objetivo, no dejas de derramar esos beneficios para esas personas. Es la nueva concepción del liderazgo. En este sentido, entonces, el liderazgo no es simplemente ser bueno en cierta disciplina. Ejemplo, un futbolista, un ejemplo muy común, no solamente tiene que tener esas habilidades, esas destrezas que lo van a llevar al éxito dentro de la cancha, no va a tener solamente esos conocimientos del reglamento, conocimientos de nutrición, etcétera, que también van a apoyar, sino que eso lo tiene que trasladar también fuera de la cancha, lo que haga dentro, lo que haga fuera, tiene que estar inclinado hacia el bien. Es decir, si es bueno en la cancha y además respeta al árbitro, respeta a sus compañeros,
recibe a todos tal vez con una sonrisa, tiene ese espíritu combativo, pero ese espíritu combativo inspirador, sin que pueda Ujú. dañar a algo más, siempre dentro del reglamento, y además eso lo manifiesta fuera de la cancha, con su familia, con sus amigos, es decir, esa derrama del bien lo lleva a la sociedad, entonces estamos hablando de un líder. Si en la cancha puede meter goles, pero hace trampa, mete la mano, dice groserías, trata de meter cachirules en cualquier ámbito, no sé, puede ganar, pero no sería un líder. Puede tener muchas habilidades, muchas destrezas, es un referente en esa área, Ok. pero no es un líder. Igual en el karate-do, tienes que trasladar lo que vivas dentro del tatami, dentro de las enseñanzas, también a otros aspectos de la vida. Si tú los trasladas y logras manifestar el respeto, al inicio de la clase siempre se hace saludo y el saludo nos recuerda el respetar a los maestros, el respetar a las personas que tienen más conocimientos, el respetar a tus iguales, el respetar a aquellos que tienen rango menor o a aquellos que te van siguiendo, y tú logras manifestar ese respeto en la calle, con tu familia, con tus amigos, entonces estás viviendo el karate-do. Ok. Si Ok. dentro del tatami, al momento de realizar una técnica, te equivocas, pero metes tu voluntad, todo el esfuerzo, sudas, terminas adolorido, entonces eso lo vas a trasladar a tu vida cotidiana, y a pesar de que no te salgan bien las cosas a la primera, entonces tú vas a poder tener esa resiliencia para poder levantarte, tener esa voluntad para seguir adelante, intentarlo una y otra vez. Estábamos hablando que el liderazgo hoy 2021 es un concepto más allá de específicamente ser bueno, sino de tener una derrama de bienestar, por así decirlo, tal vez corrígeme si lo digo incorrecto, hacia tu sociedad. Y bajo ese concepto, Sensei, me gustaría que me platicaras un poquito de un concepto que me llama mucho la atención y a lo mejor por ahí podríamos seguir entendiendo este concepto de karate y liderazgo, el concepto de senpai. ¿Qué es un senpai en el karate y cómo lo podríamos llevar a lo mejor a la parte deportiva? Sí, un senpai es ese estudiante, es ese discípulo antiguo, el que tiene más tiempo, más rango de la clase, y que realmente sirve de modelo. Es un apoyo al sensei, a quien dirige la clase, y es un grado inclusive de mayor responsabilidad. Es el que debe llegar primero a la clase, tal vez retirarse al último, tomar la iniciativa, por ejemplo, de limpiar el dojo y motivar a que los otros estudiantes también lo hagan. Es aquel que cuando entra el sensei alinea a los compañeros para empezar. Es aquel que si por alguna razón el sensei tiene que abandonar momentáneamente la clase, o, o no nada más momentánea, sino totalmente, el senpai toma la batuta. El senpai tiene que llegar a tiempo, aunque el sensei también, si por alguna razón el sensei no llega a tiempo, no debe de recriminársele, porque ya en sí debe ser un ejemplo y tuvo alguna razón para llegar tarde, pero el senpai entonces tiene la responsabilidad de iniciar la clase con orden, todo el protocolo desde el saludo, el calentamiento, y en cuanto llega el sensei, hacer la reverencia, ese respeto, ese saludo, y entonces se vuelve un, un sensei en formación, ese senpai. Y es el ejemplo a seguir por los otros estudiantes. Entonces, como es el ejemplo a seguir por los otros estudiantes y tiene esta sentencia hacia ellos, va practicando también de forma paralela al karate do el liderazgo, con el ejemplo, con sus acciones, con su iniciativa,
con el dominio de la técnica. Porque si hablamos de senpais es ya grados avanzados que tienen cierto dominio de la técnica, con cierta comprensión de la filosofía. Por lo tanto, se está formando también en el liderazgo. Entonces un senpai es un futuro líder, probablemente un futuro sensei. Y bajo esto que estamos platicando, me gustaría un poquito también profundizar con el concepto de sensei, porque a lo mejor, bueno, ahorita nos escuchan varios instructores, varios maestros de danza, instructores de pilates, entrenadores, pero esa parte de ser sensei, ¿cuál sería? Y no digo la diferencia entre ser entrenador, ¿no? Porque también eres entrenador, sino cuál es el plus que te hace sensei, ¿no? O sea, y que se podría aplicar a lo mejor un maestro de danza que nos esté escuchando, pues con la misma, adoptar esa responsabilidad de ser sensei, ¿no? ¿Qué es un sensei? Perdón, ¿qué es un shihan? Que es un término un poquito más, un grado más avanzado, por así decirlo, para que nuestro público vaya entendiendo un poquito de qué se trata. Sensei se puede traducir literalmente como el que nace antes, el que nació antes. Sí, es el maestro y es un error decirle tal vez profesor. Profesor es el que profesa, el que Ok. te dice cómo hagas las cosas, así como los instructores, el que te dice qué es lo que tienes que hacer, te instruye, pero el sensei, con esa formación que ya tiene porque nació antes que tú y los conocimientos que adquirió antes que tú, el que nace antes, tiene cierta maestría, cierto dominio y por lo tanto lo tiene que vivir. No solamente tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer, sino él también lo tiene que llevar a la práctica. Esa es la principal diferencia, ¿no? Entre un instructor, entre un facilitador, entre un profesor y un maestro o sensei. Ese maestro es el que te demuestra cómo deben hacerse las cosas, cómo Ok. debes dirigirte en sociedad, cómo debes hablar, cómo debes respetar, cómo debes ejecutar las técnicas. Y por supuesto, o sea, esa maestría hay que tener muy claro que la parte física se va mermando a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay cierto toque, hay cierto sentimiento o emoción, feeling, se llama, Ujú. que a pesar de que no pueda levantar el pie más arriba de la cabeza, a pesar de que ya se vea mermado en su fuerza, se le nota esa magia. Y yo creo que lo has notado en otras disciplinas también, ¿no? Sí, sí, sí. Se le nota esa magia, se le nota el toque. Ese toque no lo pierde. Y pasa algo muy importante, José. Tal vez se llega a un máximo en la parte física. Y ese máximo lo puedas tú tratar pues de alargar ese periodo. Es decir, si la parte máxima está entre los 20 y los 35 años, lo puedes alargar 40, 45 y vemos que posiblemente hay gente que tenga cerca de 50 años y tiene buena habilidad física. Sin embargo, hay otra cuestión, la parte de conocimientos, la parte de análisis y el espíritu no tiene una curva de regreso. Esa curva siempre va creciente Es, de visión. es una parte donde podemos seguir creciendo, haciendo esa maestría, a diferencia de la parte atlética, ¿no? Sí, aparte, sí, además, bueno, a diferencia de esa parte biológica. Ok, ok, sí, mejor, Ujú. mejor dicho. Sí, a Me, diferencia de esa parte biológica. me llama mucho la atención esto que comentas, porque se me lo relacioné ahorita con los bailarines, un bailarín viejo, por así decirlo, un bailarín maestro o experimentado. Ujú. En Holanda, me parece, hay una compañía de bailarines que ya no están en la compañía. Hay tres compañías: los jóvenes, ¿no? Los que van creciendo, la compañía, y los bailarines ya como que en vez de estar retirados siguen bailando, pero tú los ves y tienen una proyección, un espíritu, un arte que los demás todavía no lo alcanzan, ¿no?
aunque físicamente los demás sean increíbles, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que lo relaciono un poquito ahorita con lo que comentabas, este, con el concepto de sensei, ¿no? A lo mejor un sensei ya más maduro, más experimentado en la vida, ¿no? Sí, sí, así es. Y que inclusive desde que se para, ¿no? Que estás enfrente de él como que eh, impone. Y esa imponencia se va haciendo cada vez más contundente conforme vas avanzando en el estudio. Y aquí me permito hacer la liga con la siguiente jerarquía, que es Shihan. Ujú. Shihan lo podemos ver así como el maestro de maestros. Es esa. Es ese molde o figura ideal en alguno o varios aspectos, de tal manera que algunos maestros también puedan tomarlo como figura. Todos, todos necesitamos ese tipo de figuras y necesitamos ese tipo, ya sean de mentores o no mentores, pero sí personas a las cuales debemos admirar algo y que posiblemente no quiera ser totalmente como él, pero en cierto aspecto sí funciona como modelo, como molde. Y entonces sirve de inspiración para que tú te forjes en esa parte que te interesa, en esa parte que te inspira. Ok. Por ejemplo, mi maestro, el maestro Murata, el Shihan Murata, que fue el que trajo el Karate Do a México, pues sí, llegabas, saludo, practicar las técnicas básicas, inclusive ya te sabías su clase, practicabas técnicas básicas, hacías ejercicios caminando, un poco de combinaciones, 2, 3 minutos de combate libre, no mucho, repasabas las katas y entonces empezabas a filosofar. Pero ¿qué crees? Aprendías esa parte de karate, pero aprendías más de la filosofía y de lo que él me llamaba mucho la atención era en la parte del trato con las personas. Él trabajaba mucho la diplomacia, inclusive trabajó con el gobierno mexicano en la época del presidente Ernesto Zedillo y él era el encargado de las relaciones diplomáticas México-Japón y entonces ese trabajo de diplomacia es el que a mí me inspiró para poder llegar de mejor manera con la gente. Entonces, él, buena técnica, mucho conocimiento profundo del Karate Do, pero esa parte filosófica que la llevaba a la práctica, que no solamente lo decía, sino que él se veía cómo ponía en práctica la diplomacia, sabía muy bien resolver conflictos, surgía a veces entre el grupo, siempre pasa aquellos que no se logran llevar bien, y cuando lo citaba en su casa para alguna comida, alguna convivencia, después de un poco de esas risas, ese relajo, ya un poco más serio, lo sentaba o se sentaba en medio de ellos dos y tocaba ciertos puntos y después se movía y los dejaba platicando. Ok. Imagínate el grado de profundidad sin que te dieras cuenta, te ayudaba a resolver esas fricciones que tenías con tus compañeros. Parece hasta mágico. Además es muy bien encaminado, ¿no? Porque hay veces que pensaríamos tal vez que por ser artistas marciales la forma de arreglar las cosas es mediante los golpes, ¿no? Pero el realmente que alguien te encamine a arreglar las cosas por la diplomacia, pues habla de un aspecto pues de vida, ¿no? Un aspecto artístico, inclusive casi rayando en la forma de cómo solucionar un problema para no llegar a este conflicto, ¿no? Sí, y viene precisamente del quehacer del Karate Do y del entrenamiento cotidiano del Karate Do. Eh, Uno de los libros, no físicos, sino de alguna manera el libro sin hojas que es la kata, el Karate Do, la kata siempre empieza con defensa, nunca comienza con ataque. Y como siempre empieza con defensa,
Y hay una frase japonesa de un maestro y que se complementa con la frase de otro maestro. El maestro Mabuni dijo, Kunshi no Ken, Kunshi no Ken, puño de caballero, puño de justicia. Y el maestro Hishin Funakoshi mencionó Karate Nisente Nashi, haciendo alusión a la kata. O sea, siempre refiriéndose a la kata decía Karate Nisente Nashi. ¿Qué significa esto? Kunshi no Ken, puño de caballero, Karate Nisente Nashi. En karate no existe un primer ataque. Entonces, tú no vas a atacar, te vas a defender si el ataque es inminente. Pero no te vas a quedar ahí, sino como tú tienes Kunshi no Ken, esa obligación de ser justo, no nada más no provocas la pelea, no provocas el conflicto, sino cuando hay un conflicto, se te presenta un conflicto, lo vas a solucionar, lo vas a resolver. Si vamos más allá, entonces, y suceden muchas profesiones, ya lo llevamos a las profesiones y al liderazgo. El liderazgo tiene su mayor manifestación cuando hay problemas. El liderazgo, cuando todo va bien, cuando todo es miel sobre hojuelas, es fácil llevar las cosas. Lo difícil es cuando hay problemas, lo difícil es cuando no hay recursos, lo difícil es cuando no tienes el capital intelectual, lo difícil es cuando se te complican los tiempos. Entonces ahí es cuando tienes que resolver el conflicto. Ahí entra el liderazgo y entra la filosofía del karate. Tienes que buscar, tienes que problematizar. ¿Cuándo problematizas? Cuando buscas qué situaciones, qué cosas se deben resolver. Y si las encuentras, resuélvelas y multiplica eso, que no se vuelvan a generar nuevos conflictos. El efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador, si lo pasamos del lado del liderazgo, es generar más líderes. Si te fijas, ya resolvimos el conflicto. Sí. Ahora, no se queda nada más en tu persona y no se queda con la sociedad. La visión actual, y tú lo has visto, se va también con la responsabilidad social y esta parte de sustentabilidad, sostenibilidad. Entonces también con el medio ambiente. Si tú cuidas el medio ambiente, cuidas tu vida. Si cuidas tu vida, ya te estás protegiendo y estás evitando el conflicto. Cuidas la vida de los demás y entonces armonizas. Es chistoso porque creo que hay muchas personas que no interrelacionan el poder de tú cuidar un árbol con tu sistema respiratorio, por ejemplo, ¿no? De que si no hay árboles, por más eficiente que tengas tu sistema respiratorio, pues no vas a respirar aire de calidad, ¿no? Y probablemente pues también vas a tener afecciones de la salud, ¿no? Igual, si no cuidas tu sociedad, vas a vivir o coexistir en una sociedad conflictiva y al mismo tiempo, pues tener un riesgo tú de ser asaltado, de ser conflictuado, ¿no? De ser violentado, ¿no? Sensei, me gustaría encaminar un poquito la siguiente pregunta. Ahorita que hablaste de tu maestro, de tu sensei, del maestro Murata, ¿cómo fue que tú te introduciste al karate? O sea, ¿cómo fue tu introducción a este maravilloso mundo? Mira, yo creo que igual que como muchas personas, por accidente, por fortuna, por quererte defender, por querer aprender a tirar golpes y evitar que te hagan bullying en la escuela. Esto mismo. Yo creo que la parte de inicio o el cómo inicias en el Karate Do, qué bueno que sea a través de eso, como ahorita iniciando la plática lo comentabas con las películas, el Karate Kid, con estos otros eventos, ahorita en Juegos Olímpicos que está el karate, por muchos dicen, yo quiero hacer eso, y se meten. Entonces me acuerdo muy bien que yo decía,
no, pues sí me gustaría hacer karate y que ya no me estuvieran molestando en la escuela. No, no me pegaban, pero sí te decían cosas o te decían el clásico nerd o el que va allá y no le habla a nadie, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, pues para empoderarme y que ya no me digan nada y poderles soltar por ahí un golpe cuando se dé la situación, ¿no? Y recuerdo muy bien que fui un verano, me acompañó mi mamá y vi la clase de karate y me dio miedo. No entré y ya no me inscribí. Al medio año volví a ir a otro lado y no. Tardé un año en decidirme entrar a mi primera clase. Por miedo, por temor. Y cuando ya ingresé a esa clase, afortunadamente, y que fue en escuela diferente a las otras dos, ya no, ni siquiera vi la clase, o sea, es por fortuna, por suerte, y resulta que la escuela, los maestros que daban clase tenían conexión con el maestro Murata. En un principio, pues no lo entiendes, no lo sabes, simplemente como niño llegas y estás entrenando un año, 2 años, 3 años. Cuando ya vas a presentar tu cinta negra, entonces te dicen, ¿sabes qué? ¿Quién te va a examinar para cinta negra? Pues es el maestro Murata. Tienes que ir a entrenar los días sábados, a tomar clases con él. Nos vamos a ir todos y ahí me tienes cada sábado con mi mochilita, yéndome desde Coajimalpa a Tacubaya y llegar a Villa Olímpica en transporte público hasta las de 7 a 10 de la noche, saliendo, regresarme a mi casa y cada sábado, yo creo por otro año más para poder hacer el examen de cinta negra. Y así fue como conocí al maestro Murata. Y así fue como poco a poco me fui enamorando de la filosofía, de sus enseñanzas y de lo calmado que era el maestro Murata. Muy, muy calmado. Sí se notaba cuando estaba molesto y aún así mantenía mucho esa calma. En aquel entonces, cuando yo llegué a Cinta Negra, tendría 14, 15 años y de ahí profundicé en el estudio hasta con él, con el maestro Murata, como los 20 años. De ahí seguí practicando Karate Do, profundizando mucho en la técnica, en la parte deportiva, reglamento, biomecánica, todo lo demás. Y en la parte filosófica, fíjate, José, eso es muy... no sé cómo decirlo. Hacen falta maestros de karate que realmente sepan la filosofía del Karate Do. Porque me tardé muchísimo tiempo en comprenderlo. Si existen maestros que además te lleven a que tengas experiencias vivenciales, te lo logren aterrizar y explicar, entonces es más fácil que lo adquieras más rápido y en esta sociedad actual de cambios bruscos y cambios muy rápidos a la par de la tecnología, es necesario aprender Karate Do rápido. Ok. La filosofía rápido. No tardarte 30 años en comprender la filosofía. Ser un poco más proactivo en la parte, digamos, de la enseñanza filosófica con los alumnos, tal vez, bueno, sí, con los estudiantes de karate. Sí, pero yo estoy seguro que el mismo sensei, el mismo maestro en la actualidad, o muchos, confunden o no tienen claro esas enseñanzas filosóficas. Ok. O sea, tal vez te hablen del respeto, te hablen de la disciplina, muchos te hablan del respeto, te hablan de la disciplina. ¿Qué más te pueden hablar? Principalmente de esas dos, ¿no? De la constancia, del compromiso, pero desde mi punto de vista hace falta que lo aterricen. Sí es cierto, tengo que tener disciplina, pero ¿cómo formas la disciplina? Te hace falta el compromiso, pero ¿cómo lo formas? Y haces consciente al alumno que en esa formación
va a adquirir ese compromiso y que el compromiso así se manifiesta. Ok. No nada más es decirte, aquí trabajamos disciplina, sino el hacer conciencia de esa disciplina. Sí, entiendo. Entonces, los maestros de Karate Do tendrían que tener una formación en educación, además de una formación pedagógica para transmitir los conocimientos, una formación en educación. Y recientemente, en el último año, considero que deben tener una formación filosófica y de varias corrientes filosóficas, no nada más de la oriental o del origen del karate, sino varias corrientes para que puedan entender a la persona. Ahí es donde realmente entra el concepto de sensei, ¿no? Porque ya no estás nada más instruyendo el movimiento, ya no solamente estás instruyendo la técnica, sino estás realmente encaminando un pensamiento, podría decirse crítico, filosófico en el estudiante de karate hacia ser un líder que derrame bienestar hacia la sociedad, tal vez, ¿no? Como englobando todos Sí, estos conceptos. sí. Mira, te voy a explicar simplemente uno de estos conceptos y cómo lo relaciono con los filósofos y los pensadores y estos trabajadores también de la investigadores de las neurociencias. Hay un filósofo, bueno, hubo un filósofo francés, René Descartes, que tienen una de sus máximas: pienso, luego existo. Uh-huh. Sin embargo, eso no realmente es lo que quiso decir René Descartes. En francés, eh, perdona mi pronunciación, pero dice, Ujú. je pense, donc je suis. Yo pienso, por lo tanto, o entonces soy. Ya existe, eres como Ujú. persona. Eres porque hace una conexión con la razón. Y de alguna manera él está diciendo, el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, es porque tiene esa capacidad de razonamiento. Sin embargo, llegó por ahí otro pensador, Antonio Damasio, y escribió un libro, El error de Descartes. Y él dice, no, así no son las cosas. Antes de pensar, el ser humano siente. Por lo tanto, la frase debería ser, siento, por lo tanto soy. Porque el ser humano siente. Y haciendo la conexión de Descartes con Damasio, entonces viene el principio de la inteligencia emocional. A partir de la razón controlas la emoción. Y entonces empiezas a generar esa inteligencia emocional necesaria para poder lograr ciertos objetivos en la vida. Y si vas aprendiendo esta parte filosófica, te das cuenta que en el Karate Do la formas. Claro. Aquí, entendiendo esto, lo comprendes y en el Karate Do lo formas. En Karate Do hay un concepto, Fudoshin, Ujú. mente inmóvil. Y en su profundidad te dice que debes tener inteligencia emocional. Que en determinado momento, si no es necesario que el otro se entere de tus debilidades o que estás teniendo miedo, entonces no debes mostrar ese miedo. Si en ese momento no conviene que la otra persona o que el otro se entere de que estás eufórico, debes demostrar esa serenidad, aunque por dentro estés emocionado. Y entonces estás teniendo ese trabajo de inteligencia emocional de forma práctica. Es muy profundo Qué este interesante, concepto. ¿no? Sí, 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 es muy. Me vuela un poquito la cabeza cómo relacionaste ahorita los varios conceptos, tanto de karate, filosofía, neurociencias, ¿no? Digo, bueno, eh, yo soy entrenador un poquito aplicado a la parte activación neuromuscular y justamente ahorita relaciona el punto de sentir, ¿no? Nuestro cuerpo, pues Uh-huh. primero recibe la información del exterior para poder ejecutar una orden y después hacer una acción, ya sea física, mecánica o una acción de vida, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos relacionando mucho de la inteligencia emocional es mantener, bueno, lo ejemplifico y lo relaciono un poquito también porque el karate es una actividad física, ¿no? Entonces también estás recibiendo la información del mundo, no solamente desde la parte de me siento y voy a ponerme a reflexionar sobre mi vida, ¿no? Sino me siento y aplico
tal vez, ¿no? Con el ejercicio, con la disciplina, con la reverencia de la clase, ¿no? O sea, eso creo que ahorita estoy empezando a entender varios de estos conceptos y me gustaría encaminar un poquito y dejar tal vez esta charla, porque creo que esta charla la podríamos hacer una hora completa de Fudoshin, de Sanshin, de Senshin. Hace ratito que dijiste trascender, dije Senshin, ¿no? Y bueno, vamos a dejar un poquito picados a la audiencia porque esta es una súper plática de los fundamentos. Pero ahorita que están las Olimpiadas, me gustaría pasar ahora a la parte física, a la parte de la kata y del kumite, ¿no? ¿Cómo hablando ahora sí como un sensei, pero enfocado también experto en entrenamiento, porque también eres un experto en la parte deportiva, ¿cómo hacemos un proceso de entrenamiento hacia la kata? Digo, separando un poquito tal vez la kata de este repertorio o este libro sin hojas, sino viéndolo como ahora el deporte, ¿no? Como Sandra Sánchez. Y el kumite, ¿cómo es un proceso deportivo? O sea, un proceso, perdón, de entrenamiento deportivo en estas dos áreas. Bien, qué interesante pregunta, José. Y sí, vamos a dar un salto grande de la parte del origen y la parte filosófica. Y entonces, fíjate que esto es lo apasionante del Karate Do porque tiene varias aristas. Y ya hablando de la parte deportiva, prácticamente, aunque comparten cierta biomecánica, estas dos pruebas, prácticamente podemos hablar de dos deportes diferentes, el deporte de la kata y el deporte del kumite, que ambos tienen esa base del karate do. Y entonces, al igual que otros deportes, el entrenador y el atleta, ya vamos a hablar del atleta, no solamente del practicante, del artista marcial, sino ya el atleta, deben tener consciente muchas cosas. El reglamento. El reglamento se debe saber al pie de la letra. ¿Por qué? Porque muchas cosas puedes tú ganarlas o perderlas con el reglamento. El reglamento es fundamental saberse aquel que va a kumite, reglamento de kumite, aquel que va a kata, reglamento de kata. Y segundo, actualmente una de las corrientes de entrenamiento más usadas es a través de direcciones, se le llama. Es decir, encontrar, analizar, caracterizar el deporte del kumite, por ejemplo, y ver cuáles direcciones o vectores van a ser determinantes del rendimiento y cuáles van a ser condicionantes del rendimiento. Ejemplo, el kumite dura 3 minutos. No hay rounds como en el taekwondo, hay una diferencia, ¿no? El taekwondo son 3 rounds de 2 minutos, en el karate do es tiempo efectivo, similar al fútbol americano, que cada vez que hay una acción se para el reloj, se para el cronómetro. Por lo tanto, entonces es un deporte que sí necesitas una preparación de resistencia general, que esa podría ser la dirección condicionante del rendimiento, pero la determinante es que pueda él tener su resistencia y aguantar al menos 3, 4 minutos ahí en el tatami, un minuto de descanso y que pueda aguantar otros 3 minutos corridos. Entonces necesitamos ya una resistencia específica. Si te fijas, allí es una dirección. Otra dirección determinante del rendimiento y condicionante del rendimiento. Condicionante podríamos hablar del desarrollo de la fuerza general. Si necesita fuerza general, sentadillas, tal vez en gimnasio pesas y principalmente press de pecho, squat, no sé, pero necesita fuerza explosiva. Ese es determinante del rendimiento. Ajá. Y entonces tienes tú que en tu programa de entrenamiento considerar esa fuerza explosiva, considerar esa resistencia específica, considerar velocidad de reacción, considerar velocidad frecuencial y una parte táctica y una parte de estrategia. La estrategia se arma en conjunto con el entrenador y es una parte
condicionante del rendimiento, pero la parte determinante del rendimiento es la táctica. Y por lo tanto debes desarrollar en el atleta el pensamiento táctico operativo del kumite. Estamos hablando ahorita del kumite. Ajá. Y por lo tanto, esos combates dirigidos tienen que ser desarrollando el pensamiento táctico operativo. Así es como debe ser ese entrenamiento específico para las personas de kumite. Y para los atletas de kata es fundamental, o sea, como una dirección, como un vector de entrenamiento determinante del rendimiento, la técnica. Si no trabajas muy bien la técnica, no vas a tener rendimiento. En kumite puedes castigar un poco la técnica, en kata no. En kata, digamos que... En kata Ajá. trabajas mínimo velocidad de reacción, no necesitas. Velocidad de ejecución sí, pero velocidad de reacción no, en kumite sí. Velocidad de ejecución, digamos, sería aplicar esta parte de fuerza explosiva, pero sin tal vez el estímulo del contrincante, por así decirlo, puesto que el contrincante está, digamos, como al lado tuyo, sin embargo, no estás físicamente combatiendo como en el kumite, ¿no? Y esa parte del espíritu se trabaja diferente. Fíjate, el espíritu del kumite es más que nada para la toma de decisiones, ¿sí? El controlar la voluntad para la toma de decisiones y en el momento justo ejecutar la técnica. Y en la kata, la cuestión de espíritu va encaminada a una manifestación más artística. Ok. A una transmisión, pero no para el contrario, para que colocar punto al contrario, sino para el que esté viendo la kata, principalmente, y hablamos de esta parte deportiva, para los jueces, que es al final de cuentas quienes van a calificar. Muy interesante este punto que ahora tocas del arte. Muchos de nuestros escuchas son creadores escénicos, creadores de contenido, creadores, artistas marciales, inclusive también tenemos muchos amigos artistas marciales. Pero me gustaría hablar de esta parte del arte, ¿no? Ahorita que dijiste que en la kata se trabaja mucho el arte y bueno, que las artes marciales se consideran arte. Me gustaría preguntarte el por qué, dónde está el arte, cómo es que podemos identificar el arte dentro de la marcialidad, tal vez a través de la kata, a lo mejor también en el mismo kumite. ¿Qué es el arte en la marcialidad? Sí, mira, el arte en sí es la expresión, la manifestación de tus emociones, de tus pensamientos, de una comunicación del estado de ánimo en ese momento, de lo que te pasa en la vida. Eso es una expresión artística hablando en general y se manifiesta en la kata. Pasas varios procesos de maduración de la kata. La kata, y es donde principalmente se manifiesta esta parte artística. Kata es molde, es forma. Y en ese orden, es molde. Primero, todos como los moldes de galleta o donde haces gelatina, todas las gelatinas tienen que salir iguales, todas las galletas tienen que salir iguales. Y así es como empiezas a practicar la kata. Lleva esta defensa, luego tal ataque, defensa, ataque, pa. Conforme la vas madurando, vas entendiendo la kata, vas comprendiendo su origen, su historia, entonces tú le vas dando ese toque a tu kata, esa personalidad propia. No es lo mismo, aunque sea la misma kata, Basai Dai de Juan Carlos que Basai Dai de José Al, que Basai Dai de fulanito. Aunque sí las puedes identificar, es Basai Dai, es Basai Dai, tiene un toque particular. Es donde se manifiesta esa emoción, esa creación, esa emoción temporal también de la persona y lo que esté viviendo en ese momento. Ok. Allí es donde se manifiesta el arte. Hablando de molde, de arte, de forma, me gustaría ir cerrando un poquito en la parte creativa.
¿cómo se puede ser creativo en un entrenamiento de karate, ya sea de kata o de kumite? Me gustaría cerrar con esta pregunta a manera de un tip creativo a nuestra audiencia que puedan aplicar, ya sean instructores, emprendedores, bailarines, maestros, senseis, ¿cómo aplicamos la creatividad con karate o en el entrenamiento? ¿Cómo lo aplicaría el sensei Juan Carlos? Mira, la creatividad es la capacidad de innovación, y eso lo vas a lograr teniendo conexiones neuronales o trabajando conexiones neuronales que normalmente no se trabajan. Ujú. En Karate Do, para tú gestionar o trabajar la creatividad, tienes que, si haces una kata, como te la enseñan, tal vez si tú empiezas de alguna manera solo a trabajar esa kata y hacerla o de atrás hacia adelante o a manera de espejo, empiezas a generar esas conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales, si tú esa kata la haces también con maestría, de forma normal y de forma como espejo, de atrás para adelante, entonces vas a generar esa creatividad. En el kumite, si tú trabajas solo o trabajas con compañero e independientemente si, bueno, no va a ser un combate de contacto, sino tú vas a simular ese combate, pero un combate continuo, 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 de tal manera que tienen que salir las técnicas de forma natural, eh, una tras otra, entonces vas a gestionar y vas a provocar que se genere la creatividad en el kumite. Entonces, en alguna otra disciplina, si dejas manifestación libre, vamos a suponer en el ballet, aunque no salga la técnica realmente exacta, tú puedes decir, ahora les voy a dejar 3 minutos y el mayor movimiento posible, movimientos posibles diferentes que puedan realizar en ese tiempo, de los que se acuerden. Vas a trabajar la creatividad. Me nutre mucho la manera en la que estás recomendando o ejemplificando el que lo podemos llevar al ballet, por ejemplo, pero también con el mismo karate, la creatividad, puesto que alcanzo a leer que la creatividad no está peleada con la constancia o la disciplina, como muchas veces pensamos, ¿no? Que la creatividad es solamente un proceso espontáneo. Pero ahorita por lo que dices puedo ver que pues si tú estás practicando el mismo molde pero de diferente forma, pero tienes una base, ¿no? Al final del día, eso es lo que te va ramificando a un proceso neuronal distinto, ¿no? Entonces, no sé si estoy en lo correcto, pero más o menos es lo que fui comprendiendo. Sí, y fíjate, muchos tienen esta idea de que la creatividad, así como lo mencionas, es este proceso espontáneo, pero no, y regresamos al liderazgo. El liderazgo, sí hay gente que nace con ciertas habilidades que orientándolas de forma adecuada vas a desarrollar liderazgo, pero el liderazgo se puede formar, puedes aprender el liderazgo, la creatividad se puede formar, tú la puedes aprender, la creatividad, y entonces ahí con la intencionalidad dirigida y vamos con este fenómeno de aprendizaje, es como el sensei lleva este molde, el barro, y le va a tomar la forma que él va a considerar para que esta persona sea funcional y encuentre su camino, su propio camino, y pueda generar esa trascendencia para ella. Pero en ese camino entonces tiene que desarrollar este proceso creativo o proceso para desarrollar la creatividad. Okay. Y eso ya es a nivel neuronal, por lo tanto tienes que generar esas conexiones para que sea más fácil que salte esta parte espontánea. Digamos que la constancia, o sea, es una paradoja, ¿no? La constancia nos lleva, muy resumido, a la espontaneidad, ¿no? O sea, digo, habrá quien tenga esas habilidades, tal vez natas, pero inclusive las debe de trabajar, ¿no? O sea, no nos salvamos del trabajo.
Sí, sí, sí. Inclusive, regresando a la kata, tú puedes decir a la persona, bueno, vas a ejecutar esta kata, pero en lugar de hacer Nekoashi Dashi, todos los Nekoashi Dashi los vas a cambiar por Moto Dashi. Entonces ya te genera un esfuerzo mental, un esfuerzo cognitivo. Y ese esfuerzo cognitivo te lleva a la creatividad. Súper. Una buena forma de también darle para nuestros amigos que a lo mejor no están tan empapados con el karate, pero una buena forma de darle un restyle a sus clases de pilates, de entrenamiento, pues cambiar un poquito el ejercicio, hacer una variable. Digo, Nekoashi Dashi es una posición de karate para que contextualizar un poquito, y Moto Ashi es otra posición. Entonces lo que el sensei está diciendo ahorita es de que en una estructura cambiemos una posición por otra, lo cual se podría llevar a cabo también en ballet, ¿no? En vez de una cuarta, hacer una cuarta más corta, cambio de estilo de brazos, o en algún otro entrenamiento, pues a lo mejor la posición de arranque o de partida, ¿no? Para que más o menos nuestros amigos vayan entendiendo a lo que estamos hablando de Moto Ashi y Nekoashi Dashi. Sensei, te agradezco muchísimo. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero quisiéramos invitarte para una próxima entrega, puesto que nos quedamos con muchos temas en la mesa, hablar de los conceptos de karate. Nos gustaría preguntarte más adelante también bueno, ahora que están las Olimpiadas, ¿no? De los puntos, de los exponentes, de los referentes y de los líderes que tú alcanzas a ver a nivel internacional del karate, ¿no? Hemos platicado atrás de este podcast, hemos platicado sobre Sandra, sobre muchas cosas que pueden ser inspiradores para los que estamos aprendiendo karate, y bueno, pues puede ser algo bonito para compartir a quien no sabe nada de karate, pero a lo mejor aprenda algo nuevo en su vida a través de una buena plática, ¿no? Claro que sí, José, y me gustaría cerrar diciendo que, bueno, es comercial, ¿no? Invito a todo mundo a entrenar Karate Do. En el Karate Do se va a forjar el carácter, va a tener una formación integral, va a desarrollar su pensamiento crítico, y a través de ese camino del arte marcial va a encontrar tal vez su vocación, que no necesariamente tiene que ser el karate, sino su vocación de vida, y si sigue esa vocación de vida, la trascendencia. Buenísimo. Y aprovecho también yo sé que eres muy respetuoso, pero también aprovecho para hacer el comercial hacia el dojo, ¿no? Digo, practica karate donde tú quieras, en la recomendación del sensei, pero yo les hago la recomendación que vayan también con el sensei, con los senseis Itzbeli y Juan Carlos. Está en la caja de la descripción, les dejaré todos sus datos, ¿sí? De Unión Bushido, Karate, Mushinkai, ahí es el dojo, sí, de los senseis, para que también los sigas en sus redes sociales, comparten información de mucha valía. Y bueno, siempre es importante pues ver más allá de tu disciplina, te puede complementar, te puede nutrir un poquito más, como dice el sensei. Entonces los invito mucho a que revisen sus redes sociales, y también que tomen karate con ellos, por supuesto. Muchas gracias, José Al. Qué interesante plática, y esperemos estar nuevamente aquí contigo. Gracias a ti, gracias a nuestros escuchas. Recuerda que este es tu podcast, La Videollamada, donde hablamos de creatividad, historias creativas, gente creativa de una u otra forma. Hoy hablamos de liderazgo, hoy hablamos de disciplina, hoy hablamos de arte, hoy hablamos de karate, y todo esto que hablamos engloba el karate. Entonces, pues a practicar karate. Les mando un abrazo y suscríbete si estás en YouTube, si lo oyes desde Spotify o desde alguna otra plataforma, también suscríbete. Y si quieres apoyar, siempre revisa la caja de los comentarios, comparte, es la mejor forma de apoyar para que esta información la reciba muchas más personas. Te mando un abrazo, gracias a todos ustedes, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.